Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La gran cúpula de cristal se alzaba sobre Elena Vázquez, como una ola oceánica congelada en el tiempo. Estaba sola en el centro de la inmensa cámara, su pequeña figura humana empequeñecida por los imponentes asientos que se elevaban en círculos a su alrededor. Cada asiento albergaba a uno de los 12 seres más poderosos de la galaxia. Sus ojos la observaban con un juicio implacable. Elena vestía su mejor uniforme diplomático, de un azul oscuro con ribetes dorados que captaban la extraña luz que se filtraba a través de las paredes de cristal. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado, y sus manos curtidas permanecían quietas a los costados, aunque el corazón le latía en el pecho como un tambor de guerra. Había servido como embajadora de la Tierra durante 20 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como el final. El hegemón Nexar fue el primero en hablar. Su voz provenía de un dispositivo traductor, ya que sus palabras reales sonaban como el chirrido de metal contra metal. La criatura parecía una araña gigante hecha de piedra negra, con demasiados ojos que brillaban con un fulgor rojo en su enorme cabeza. Delegada humana, dijo el hegemón, cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila. Se te acusa de crímenes contra el orden galáctico. ¿Cómo respondes? Elena levantó la barbilla. Estoy aquí para escuchar sus cargos, honorable hegemón. Pero me reservo el derecho de responder con la verdad. Una onda de lo que podría haber sido una risa provino del miembro cepriano del Consejo. El ser, parecido a una medusa flotante, pulsaba con colores que herían la vista. Sus pensamientos entraron en la mente de Elena sin permiso, una sensación fría y viscosa. La verdad, un concepto tan humano, tan limitado. El representante córico golpeó uno de sus antebrazos contra su silla. Las escamas del ser reptiliano pasaron de verde a un rojo iracundo. Basta de filosofía. Expongan los cargos claramente. El traductor del hegemón zumbó por un momento. La especie humana es acusada de expansión agresiva más allá de los límites aprobados. Han colonizado 47 mundos sin el permiso de este consejo. Han elevado a especies menores sin autorización. Y lo más grave de todo, han rechazado órdenes repetidas de limitar su población y su crecimiento territorial. Elena esperaba esas palabras, pero escucharlas aún así se sintió como un golpe físico. 47 mundos, millones de familias que habían construido nuevas vidas bajo estrellas ajenas. Niños nacidos en planetas lejanos que nunca habían visto el cielo azul de la Tierra. Todo ello, etiquetado como un crimen. Los territorios que colonizamos estaban deshabitados, dijo Elena, su voz resonando con claridad en la vasta cámara. No dañamos a nadie. No desplazamos a nadie. Seguimos todos los protocolos establecidos para reclamar mundos vacíos. ¿Vacíos según la definición de quién? La voz del miembro altariano del Consejo sonó a través de tañidos cristalinos que, de alguna manera, formaban palabras. El ser, alto y delgado, parecía de vidrio viviente, hermoso y afilado. La galaxia tiene reglas. Humana. El orden debe mantenerse. Hemos mantenido el orden, replicó Elena. Nuestras colonias son pacíficas. Nuestro comercio es justo. Hemos ayudado a especies más jóvenes a desarrollar tecnología y medicina. Solo hemos pedido el derecho a existir y crecer. Los tentáculos del embajador V3 se retorcieron con agitación. La piel del ser, similar a un calamar, destelló patrones que el traductor interpretó como palabras. Crecer. Siempre crecer con los humanos, como una enfermedad que se extiende sin límite. Por eso son peligrosos. Elena sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz firme.
El crecimiento es vida. La expansión es exploración. Estos no son crímenes en ninguna ley que yo conozca. Son crímenes contra la estabilidad, dijo el hegemón. Durante 10.000 años, este consejo ha mantenido la paz a través del orden. Cada especie tiene su lugar. Cada mundo tiene su propósito. Las fronteras existen por una buena razón. ¿Las fronteras de quién?, preguntó Elena. ¿Quién decidió que los humanos debían limitarse a 12 mundos cuando los Nexar controlan más de 300? ¿Quién determinó que no podemos ayudar a otras especies cuando los altarianos han estado haciendo exactamente eso durante milenios? Un silencio pesado como una manta cayó sobre la cámara. Elena podía sentir el peso de sus miradas, la presión de su descontento colectivo, pero había llegado demasiado lejos para dejar de hablar. Nos temen, dijo simplemente. No porque seamos violentos, no porque seamos crueles. Nos temen porque no aceptamos que las cosas deban permanecer siempre igual. La voz mental del Cepriano volvió a cortar sus pensamientos, esta vez más afilada. ¿Miedo? ¿Confundes la cautela con el miedo, pequeño mamífero? Hemos visto especies como la vuestra antes. Arden brillantes y rápido, dejando solo cenizas. Quizás, dijo Elena. Pero también hemos visto especies como la vuestra. Antiguas, poderosas, cómodas. Han olvidado lo que significa soñar con algo mejor. El representante córico siseó. Sus escamas ahora eran de un carmesí puro. Arrogancia. Típica arrogancia humana. Son infantes en comparación con nosotros. Hemos gobernado esta galaxia desde antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. ¿Y qué han hecho con todo ese tiempo?, preguntó Elena. Dividen la galaxia en jaulas. Deciden qué especies merecen avanzar y cuáles deben permanecer primitivas. Acumulan conocimiento y poder mientras civilizaciones enteras luchan en la oscuridad. ¿Es esa la gran sabiduría de la edad? Los patrones del Ubéteres destellaron un rojo furioso. Hablas de cosas que no entiendes. El orden previene el caos. La jerarquía previene la guerra. Hemos aprendido estas lecciones a través del dolor y la pérdida a lo largo de eones. ¿De verdad? Elena dio un paso adelante, su voz ganando fuerza. ¿O simplemente se han acomodado a un sistema que beneficia a los que ya están en el poder? ¿Cuándo se convirtieron los sabios protectores de la galaxia en sus carceleros? Los ojos rojos del hegemón brillaron con más intensidad. Suficiente. Demuestras nuestro punto con cada palabra. Los humanos no pueden aceptar el lugar que les corresponde. Cuestionan lo que no debe ser cuestionado. Alteran equilibrios que han durado más que toda su historia evolutiva. Elena miró a cada uno de los 12 miembros del Consejo. Seres de inmenso poder y conocimiento, gobernantes de sistemas estelares y civilizaciones incontables. En sus rostros alienígenas, vio lo mismo: miedo envuelto en orgullo, debilidad oculta tras la fuerza. Tenían razón en una cosa, dijo. No aceptamos el lugar que nos corresponde si ese lugar significa abandonar a nuestros amigos al sufrimiento que podríamos aliviar. No aceptamos fronteras trazadas por aquellos que nunca pidieron nuestro permiso. No aceptamos que la galaxia deba permanecer congelada para siempre en patrones decididos por otros. La cámara estalló en sonidos, siseos de los córicos, una discordia de tañidos de los altarianos, gritos mentales del Cepriano que hicieron palpitar la cabeza de Elena. Otros sonidos de especies cuyos nombres había memorizado, pero cuyas culturas seguían siendo un misterio después de décadas de diplomacia. La voz del hegemón cortó el caos como una cuchilla. Silencio. El ruido cesó al instante. El Consejo ha escuchado suficiente. Embajadora humana, tu especie ha sido juzgada y declarada culpable de crímenes contra el orden galáctico. La sentencia es el exilio. El corazón de Elena se detuvo por un instante, y luego comenzó a latir tan fuerte que pensó que podría estallar. ¿Exilio? Había temido este resultado, pero esperaba contra toda esperanza que no sucediera. ¿Exilio a dónde?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Más allá del borde galáctico, dijo el hegemón con lo que sonó a satisfacción. Al vacío intermedio.
Su especie tiene 30 años estándar para evacuar todos los territorios reclamados y retirarse del espacio civilizado. El vacío intermedio. Elena había estudiado las viejas cartas y los informes. Una región del espacio donde las estrellas eran escasas y extrañas energías hacían peligroso el viaje. Las naves que se aventuraban demasiado lejos en el vacío a veces nunca regresaban. Otras volvían con tripulaciones enloquecidas por cosas que afirmaban haber visto. El vacío intermedio es apenas habitable, dijo Elena. No están ofreciendo el exilio. Están ordenando una ejecución por inanición lenta. Estamos ofreciendo supervivencia a aquellos lo suficientemente sabios como para aceptar sus limitaciones, dijo el altariano a través de sus tañidos cristalinos. El vacío es duro, pero la vida es posible para quienes se adaptan. Tendrán 30 años para prepararse, añadió el Uvéteres, sus patrones ahora de un azul frío. Tiempo para desarrollar las tecnologías que necesitarán. Tiempo para despedirse de la galaxia de las especies civilizadas. Elena enderezó los hombros y alzó aún más la barbilla. Cuando habló, su voz tenía una cualidad que hizo que varios miembros del consejo se inclinaran en sus asientos. Confunden la misericordia con la debilidad, dijo. Confunden la retirada con la rendición. Creen que enviarnos a la oscuridad nos hará desaparecer como un mal sueño. Se giró lentamente, encontrando la mirada de cada miembro del consejo. Pero los humanos no desaparecen sin más. No aceptamos la derrota en silencio. Nos adaptamos. Aprendemos. Recordamos. Los ojos rojos del hegemón se atenuaron ligeramente. ¿Está amenazando a este consejo? Estoy haciendo una promesa, dijo Elena. Nos envían lejos porque temen en lo que podríamos convertirnos si nos quedáramos. Pero el exilio no detendrá nuestro crecimiento. El aislamiento no limitará nuestros sueños. Pueden arrojarnos al vacío, pero no pueden controlar lo que haremos allí. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La historia recordará este día, pero no como el día en que resolvieron el problema humano. La historia lo recordará como el día en que crearon algo mucho más allá de su poder para controlar. La voz mental del Cepriano era ahora más baja, insegura. ¿Qué quieres decir? Elena sonrió, y por primera vez desde que entró en la cámara, se sintió verdaderamente en calma. Han pasado tanto tiempo manteniendo el orden que han olvidado el poder del caos. Se han vuelto tan cómodos con su control que no pueden imaginar lo que sucede cuando ese control es desafiado por algo que no pueden predecir o contener. Señaló la cúpula de cristal sobre ellos. Ustedes gobiernan esta galaxia a través del miedo y la tradición. Mantienen su poder porque todos aceptan que así es como deben ser las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien deja de aceptarlo? ¿Qué pasa cuando alguien demuestra que su camino no es el único? La cámara volvió a quedar en silencio, pero este silencio se sentía diferente, más pesado, más incierto. Elena continuó, su voz ahora resonando como una campana en el vasto espacio. Nos exilian porque hacemos preguntas incómodas. Porque ayudamos a especies que prefieren mantener dependientes. Porque crecemos cuando exigen que permanezcamos pequeños. Esperan que 30 años en el vacío nos quiebren, nos enseñen humildad, nos obliguen a aceptar nuestro lugar cuando regresemos. Sacudió la cabeza lentamente. Pero, ¿y si no regresamos como humildes suplicantes? ¿Y si 30 años en la oscuridad nos enseñan cosas que nunca imaginaron? ¿Y si volvemos no buscando su perdón, sino ofreciéndoles la elección que nunca tuvimos? La voz del hegemón era más baja ahora. ¿Qué elección? La sonrisa de Elena se ensanchó. La elección de unirse a nosotros voluntariamente o aprender por las malas que la galaxia ha cambiado más allá de su capacidad para controlarla. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la cámara. 30 años, honorable consejo. Cuéntenlos con cuidado. Mientras las grandes puertas se cerraban tras ella, Elena escuchó los primeros sonidos de una discusión que comenzaba entre las 12 especies que gobernaban la galaxia. Por primera vez en 10.000 años, ya no estaban seguras de haber tomado la decisión correcta. Elena caminó con paso firme por los pasillos de la estación Nexus, su mente ya centrada en la enorme tarea que tenía por delante. 47 mundos que evacuar.
3.000 millones de personas que transportar a través de distancias imposibles. Una civilización entera que reconstruir en las hostiles profundidades del espacio. Pero los humanos ya habían hecho cosas imposibles antes. Habían sobrevivido a eras de hielo y plagas. Habían construido ciudades en desiertos y enviado barcos a través de océanos vacíos guiados solo por las estrellas. Habían alcanzado el cielo cuando la gravedad decía quédate abajo. Habían dividido átomos cuando la física decía que no se podía hacer. Ahora aprenderían lo que yacía más allá del borde de todo lo conocido. Cuando Elena llegó a su transporte, miró una vez más las agujas de cristal de la estación Nexus. Hermosa y antigua, un símbolo de un orden que había durado más que la civilización humana. Pero incluso el cristal más fuerte podía hacerse añicos si se golpeaba en el lugar preciso. Subió a su nave y comenzó a redactar el mensaje que lo cambiaría todo. Las primeras palabras del éxodo de la humanidad hacia la oscuridad, el comienzo de su transformación en algo que la galaxia nunca antes había visto. El Consejo les había dado 30 años en el exilio. Elena se preguntó si 30 años serían suficientes. El almirante Chen Xiao estaba en el puente de la enorme nave de transporte Amanecer de la Odisea, observando a través del visor cómo Nueva Terra se hacía más pequeña en la distancia. El planeta había sido la colonia más orgullosa de la humanidad, un mundo de campos verdes y océanos azules que a todos les recordaba la Tierra. Ahora era solo otra luz en la oscuridad, a punto de perderse para siempre. El último transporte ha despegado de la superficie, informó la comandante Sarah Kim, su voz tensa por la emoción contenida. La evacuación de Nueva Terra ha concluido. Chen asintió sin apartar la vista del visor. ¿Cuántos? 800.000 almas a bordo de 17 naves, respondió Kim. Logramos salvar los bancos de semillas, los archivos culturales y la mayor parte del equipo industrial. La mandíbula de Chen se tensó. 800.000 personas obligadas a abandonar el único hogar que muchas de ellas habían conocido. Este era el 23º mundo que habían evacuado en los últimos 5 años. Faltaban 24 más. Fije rumbo al punto de encuentro, ordenó Chen. Las otras flotas estarán esperando. Mientras el amanecer de la Odisea se alejaba de Nueva Terra, Chen pensó en el mensaje que Elena Vázquez había enviado a cada mundo humano hacía 3 años. Sus palabras aún resonaban en su mente. Nos vamos, pero no nos rendimos. Empaquen todo lo que importa. Lo necesitaremos todo. La mayoría de la gente se había centrado en las órdenes de evacuación, los horarios de transporte, el millón de detalles de trasladar una civilización entera. Pero Chen había escuchado algo más en las palabras de Elena. Un plan, un propósito más allá de la simple supervivencia. El viaje hasta el borde exterior duró 6 semanas. Durante ese tiempo, Chen observó a su gente adaptarse a la vida en la nave con la misma obstinada determinación que había llevado a la humanidad a las estrellas. Los niños que habían jugado en hierba real aprendieron a correr por pasillos de metal. Los granjeros que habían trabajado la tierra bajo un cielo abierto comenzaron a cultivar alimentos en jardines hidropónicos bajo luces artificiales. Los maestros daban clases en las bodegas de carga, manteniendo viva la esperanza a través de la educación. La doctora Sarah Akefer era una de esas maestras, aunque sus estudiantes no eran niños. La mujer alta, con intrincadas trenzas, reunía cada día a los mejores científicos de la colonia en el laboratorio reconvertido del amanecer de la Odisea. Hoy, estaba de pie frente a un grupo de 30 investigadores, sus rostros iluminados por el brillo de las computadoras portátiles. El Consejo cree que nos están enviando a morir, dijo Sarah, su voz tranquila y segura. Creen que el vacío intermedio es un espacio yermo donde nada puede sobrevivir. Están equivocados. Activó una pantalla holográfica que mostraba cartas estelares de la región más allá del borde galáctico. Miren estas lecturas de energía. Partículas extrañas que no siguen ninguna física conocida. Distorsiones espaciales que sugieren un espacio-tiempo plegado. Esto no es un vacío yermo. Es algo con lo que nunca nos hemos encontrado antes. El doctor Marcus Webb, un físico de Nueva Terra, levantó la mano. Pero, Sarah, nuestras naves apenas funcionan correctamente en esos campos.
Las computadoras de navegación fallan. Incluso nuestros sistemas básicos de soporte vital tienen dificultades. Exacto, sonrió Sara. Nuestra tecnología actual falla porque fue diseñada para el espacio normal. Pero, ¿y si pudiéramos desarrollar nueva tecnología diseñada específicamente para el vacío? ¿Y si las mismas fuerzas que hacen que la región sea hostil pudieran convertirse en ventajas? Otra científica, la doctora Lisa Chen, se inclinó hacia adelante. Estás hablando de reescribir por completo nuestra comprensión de la física. Eso podría llevar décadas. Tenemos 30 años, respondió Sara. Y tenemos algo que el Concilio Galáctico no espera que tengamos: desesperación unida al ingenio. La historia demuestra que los humanos hacen su mejor trabajo cuando la supervivencia depende de la innovación. Señaló de nuevo las cartas estelares. El Consejo ve el vacío como una prisión. Yo lo veo como un laboratorio, un lugar donde podemos experimentar con tecnologías demasiado peligrosas para probar cerca de mundos habitados, un espacio donde podemos crecer sin interferencias. Mientras tanto, en una nave de transporte llamada Esperanza de la Libertad, Tommy Martínez, de 8 años, estaba sentado con su abuela en lo que una vez fue un compartimento de almacenamiento. El pequeño espacio ahora albergaba a 6 familias, sus posesiones reducidas a lo que cabía en maletas de viaje reglamentarias. «Abuela Rosa, ¿volveremos alguna vez a casa?», preguntó Tommy, mirando a la mujer que lo había criado desde que sus padres murieron en un accidente minero. Rosa Martínez acarició el pelo oscuro del niño con sus manos curtidas. «Esta nave es nuestro hogar ahora, mijo. El hogar no es un lugar. El hogar son las personas que te quieren. Pero extraño mi habitación. Extraño jugar afuera. Extraño el olor de la lluvia». Rosa guardó silencio por un momento, recordando su propia infancia en la Tierra. Luego, sus años de joven adulta en Nueva Terra. 2 hogares perdidos en una sola vida. Pero había vivido lo suficiente como para saber que los finales podían convertirse en comienzos. «Déjame contarte una historia», dijo. «Hace mucho, mucho tiempo, mi tatarabuela dejó todo lo que conocía para viajar a través de un océano hacia una nueva tierra. Tenía miedo, como tú, pero llevaba algo más importante que sus posesiones». ¿Qué llevaba? Esperanza. El conocimiento de que sus hijos tendrían una vida mejor que la suya, que construirían algo hermoso en el nuevo lugar. Tommy miró alrededor del abarrotado compartimento. «Esto no parece muy hermoso». Rosa rió suavemente. «Todavía no. Pero somos como semillas, mijo. Las semillas parecen pequeñas y muertas cuando las plantas. Pero dales tiempo, agua y cuidado, y crecen hasta convertirse en algo asombroso». Mientras familias como los Martínez luchaban con el desplazamiento y la pérdida, otros humanos ya estaban trabajando en el plan secreto de Elena. La capitana María Santis comandaba una pequeña nave sigilosa llamada Corredor Fantasma, una de las 50 naves que se habían separado silenciosamente de las flotas de evacuación principales. «Acercándonos a las coordenadas 77 Alfa», informó su navegante, el teniente James Park. «No hay naves del Consejo en el rango de los sensores». María estudió las lecturas de los sensores pasivos de su nave. Estaban en lo profundo del espacio del Consejo, violando técnicamente la orden de exilio, pero el riesgo era necesario. «Inicie el despliegue del paquete 1». La bahía de carga del Corredor Fantasma se abrió, liberando lo que parecía un pequeño asteroide en el espacio. Pero la roca era hueca, llena de equipos de fabricación automatizados, computadoras cuánticas y suficientes suministros para operar durante décadas. Para cualquier escáner, parecería ser escombros. En realidad, era la primera base oculta de la humanidad en territorio del Consejo. «Paquete desplegado con éxito», informó Park. «Activando modo sigiloso». El falso asteroide se deslizó hacia la sombra de una luna real, invisible a la observación casual. Dentro de su caparazón de metal, las máquinas comenzaron el lento proceso de construir una instalación secreta. Esta fue la primera de cientos de bases de este tipo que se esparcirían por toda la galaxia durante la próxima década. Ojos y oídos ocultos que vigilarían los mundos del Consejo y recopilarían inteligencia para el eventual regreso de la humanidad.
María sintió una mezcla de emoción y miedo mientras el corredor fantasma se escabullía sin ser detectado. Si los atrapaban, las consecuencias serían graves. Pero si tenían éxito, la humanidad tendría ventajas que el Consejo nunca podría imaginar. Pasaron los años. El gran éxodo continuó mientras las flotas de transporte se movían como un lento río de luces hacia el borde del espacio conocido. Para el 10º año, 45 de los 47 mundos humanos habían sido evacuados. Solo quedaban la Tierra y el mundo industrial de Nuevo Pittsburgh. En la Tierra, la presidenta Jennifer Walz estaba en su oficina con vistas a la extensa ciudad de Ginebra. El planeta que había dado a luz a la humanidad estaba ahora casi vacío. La mayoría de sus 12.000 millones de habitantes ya se habían ido hacia el borde exterior, llevándose consigo el conocimiento y la cultura acumulados de su especie. Los últimos transportes civiles parten mañana, informó su ayudante, David Kumar. La evacuación militar comienza la próxima semana. Jennifer asintió, con la vista fija en el horizonte. ¿Alguna noticia de las naves de exploración? Los informes preliminares de los equipos de avanzada son interesantes. El almirante Chen dice que el vacío es aún más extraño de lo que nuestros modelos predecían, pero también dice que podría ser exactamente lo que necesitamos. Jennifer se apartó de la ventana. ¿Qué significa eso? David consultó su tableta. Los campos de energía que perturban nuestra tecnología también nos ocultan de los sensores de largo alcance. Las distorsiones espaciales que dificultan la navegación podrían, teóricamente, usarse para viajes más rápidos que la luz si aprendemos a controlarlas. Y hay recursos allí que no se parecen a nada en el espacio normal. Recursos de los que el Consejo no sabe nada. Recursos de los que el Consejo no sabe nada, musitó Jennifer. Exacto. Los equipos de la doctora Akefer creen que podríamos desarrollar tecnologías completamente nuevas utilizando materiales y fuentes de energía del vacío. Cosas que nos darían ventajas significativas si alguna vez volviéramos al espacio del Consejo. Jennifer se acercó a su escritorio y tomó un pequeño objeto, un trozo de mármol de las ruinas del antiguo Partenón. Lo había llevado consigo desde la infancia, un recordatorio de que incluso las más grandes civilizaciones podían caer, pero sus ideas podían sobrevivir. ¿Se han transferido completamente los archivos históricos? Sí, señora. Cada libro, cada obra de arte, cada artículo científico, cada grabación cultural. Si la humanidad sobrevive a este exilio, recordaremos quiénes fuimos. Jennifer dejó el mármol y miró a David. Cuando sobrevivamos a este exilio, David. Cuando, no sí. Y cuando regresemos, la galaxia descubrirá que intentar destruirnos solo nos hizo más fuertes. La evacuación final de la Tierra comenzó 3 semanas después. Jennifer Walz fue una de las últimas en irse, de pie en la vacía oficina presidencial mientras su equipo de seguridad esperaba impaciente. Señora, realmente tenemos que irnos, insistió el capitán Rodríguez. La ventana de transporte se está cerrando. Jennifer echó un último vistazo a la habitación donde se habían tomado tantas decisiones cruciales. Luego recogió el trozo de mármol y caminó hacia la puerta. ¿Listo, capitán? Vamos a construir un mundo nuevo. Mientras la Tierra quedaba atrás, el transporte de Jennifer se unió al final de la gran migración de la humanidad. 3.000 millones de personas en miles de naves, llevando todo lo que pudieron salvar de 47 mundos. Niños nacidos en el espacio que crecerían en el vacío, científicos trabajando en teorías que podrían remodelar la física, soldados entrenando para guerras que podrían no llegar en décadas. Pero quizás lo más importante es que llevaban consigo la promesa de Elena Vázquez. El Consejo había exiliado a la humanidad, esperando que se marchitaran y murieran en la oscuridad. En cambio, estaban a punto de descubrir qué sucedía cuando le dabas a la especie más adaptable de la galaxia tanto la motivación como la privacidad. Las primeras naves de transporte llegaron al borde del vacío intermedio en el 15º año de exilio. Lo que encontraron allí habría aterrorizado al Concilio Galáctico si lo hubieran sabido. Energías extrañas que respondían a la voluntad humana de formas que desafiaban toda explicación. Partículas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Regiones del espacio donde el tiempo se movía de manera diferente,
permitiendo que años de trabajo se comprimieran en meses. El almirante Chen estableció el primer asentamiento permanente en un planeta errante que flotaba en el profundo vacío. Lo llamaron refugio, y en cuestión de meses, albergaba a 1 millón de personas. Pero refugio fue solo el comienzo. A medida que llegaban más naves, se construyeron más asentamientos, no solo en planetas, sino en el propio espacio, utilizando tecnologías desarrolladas específicamente para las propiedades únicas del vacío. La doctora Sarah Akefer logró el primer gran avance en el 20º año. Trabajando en un laboratorio construido dentro de un campo de distorsión espacial, descubrió cómo aprovechar la energía del vacío para viajes más rápidos que la luz sin usar los tradicionales motores de salto. Sus naves podían deslizarse entre dimensiones, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. Para el 25º año, la humanidad no solo había sobrevivido en el vacío intermedio. Habían prosperado. Los niños nacidos en las extrañas energías del espacio profundo mostraban habilidades que los humanos normales no poseían. Podían sentir las distorsiones espaciales instintivamente, navegar por intuición a través de regiones donde los instrumentos fallaban, y de alguna manera, mantenerse saludables en entornos que deberían haber sido letales. La presidenta Walsh, ahora una anciana, estaba en la cubierta de observación de la estación Nueva Ginebra, la capital de la humanidad en el exilio. A través de las ventanas de aluminio transparente, podía ver docenas de naves moviéndose por el espacio en patrones que habrían sido imposibles en cualquier otro lugar de la galaxia. El Consejo espera que regresemos en 5 años como suplicantes quebrantados, le dijo al almirante Chen, quien había encanecido al servicio de su pueblo, mendigando misericordia y prometiendo aceptar las migajas que nos ofrezcan. Chen sonrió sombríamente. Se van a llevar una gran sorpresa. Walsh asintió, pensando en el último mensaje de Elena Vázquez antes de que la anciana embajadora muriera 3 años antes. Recuerden, había dicho Elena, no nos exiliaron para castigarnos. Nos exiliaron porque temían en lo que podríamos convertirnos. Es hora de mostrarles que sus miedos estaban justificados. Cuando comenzó el 28º año de exilio, la humanidad ya no era la misma especie que había sido expulsada de la galaxia. Se habían convertido en algo nuevo, algo adaptado a condiciones que ninguna otra especie podría sobrevivir. Habían construido una civilización en la oscuridad que operaba con principios que el Concilio Galáctico no podía comprender. Y pronto, muy pronto, sería hora de volver a casa. El capitán Marcus Rivera nunca había visto el espacio normal. Nacido en el 21º año de exilio a bordo de la nave colonial Nuevo Horizonte, había crecido respirando aire reciclado bajo luces artificiales, aprendiendo a caminar en los extraños campos de gravedad que existían entre dimensiones. Ahora, a los 26 años, comandaba la nave Golpe Fantasma, una nave que podía existir en 3 fases diferentes de la realidad al mismo tiempo. Marcus estaba en su puente, observando la pantalla táctica mostrar cosas imposibles. Su nave estaba actualmente desfasada a medio camino entre el espacio normal y la dimensión del vacío, invisible a los sensores convencionales, pero capaz de observar todo a su alrededor. A través del visor, el espacio se veía incorrecto, de maneras que volverían locos a los humanos normales. Las estrellas existían como espirales de luz que se doblaban en ángulos que no deberían existir. La propia realidad parecía respirar. Contacto, rumbo 2-7 Marcos 1:15, informó la teniente Amy Cho, su oficial de sensores. Al igual que Marcus, había nacido en el vacío y podía navegar por instintos que los humanos mayores encontraban inquietantes. La configuración coincide con una nave exploradora del Concilio Galáctico. Marcus sonrió con frialdad. Esta era la tercera nave del Consejo en entrar al vacío en el último mes. Las potencias galácticas finalmente estaban sintiendo curiosidad por lo que le había sucedido a la humanidad. Distancia: 40.000 kilómetros y acercándose. Están escaneando en busca de signos de habitación humana. Deja que escaneen, dijo Marcus. Timón, llévanos a fase completa. Quiero darles algo interesante que ver. El golpe fantasma se adentró más en la dimensión del vacío. Para los sensores de la nave del Consejo, parecería como si la nave simplemente hubiera desaparecido de la existencia.
Pero Marcus aún podía ver todo, seguir cada movimiento de la nave enemiga. La nave del Consejo era un elegante diseño Nexar construido para la exploración del espacio profundo. Marcus había estudiado las especificaciones técnicas durante su entrenamiento en la academia en la estación Nueva Ginebra. Rápida, bien armada y equipada con los mejores sensores que el Consejo podía construir. Desafortunadamente para ellos, su tecnología estaba diseñada para el espacio normal. Señor, están lanzando Drone sonda, informó Cho. Patrón de búsqueda estándar. Buscan campos de escombros o colonias abandonadas. Marcus activó el sistema de comunicación de la nave. Todas las estaciones, prepárense para el protocolo de contacto 7. Vamos a darles a nuestros visitantes una bienvenida adecuada. El golpe fantasma comenzó a regresar a la fase del espacio normal, pero no por completo. Marcus había aprendido a surfear la frontera entre dimensiones, existiendo lo suficiente en cada realidad para usar las ventajas de ambas. Era una habilidad que solo los humanos del vacío parecían capaces de dominar. Contacta a las otras naves de nuestro grupo de patrulla, ordenó Marcus. Diles que mantengan la fase 7 y converjan en nuestra posición. Es hora de una demostración. 3 naves humanas más brillaron hasta una existencia parcial alrededor de la nave del Consejo. El corredor espectral comandado por la capitana Lisa Park, el caminante de sombras bajo el mando del capitán David Kim, y el danzarín del vacío liderado por la capitana Sarah Chen. Todos nacidos en el vacío. Todos comandando naves que operaban con principios que el Concilio Galáctico nunca había imaginado. Dentro de la nave exploradora Nexar, las alarmas comenzaron a chillar. El capitán Sakar, un explorador veterano con 50 años de experiencia en el espacio profundo, miraba incrédulo sus pantallas de sensores. 4 naves habían aparecido de la nada, rodeando su nave en una formación perfecta. Imposible, siseó Sakar a través de su traductor. Ninguna nave puede esconderse de nuestros sensores a esta distancia. Su oficial de comunicaciones, un Nexar más joven llamado Viltar, trabajaba frenéticamente en su consola. Señor, estoy recibiendo una transmisión de la nave líder. Solo audio. Póngala. La voz de Marcus Rivera llenó el puente, hablando un perfecto estándar galáctico con un toque de diversión. Nave Nexar. Aquí el capitán Rivera de la nave de la Tierra Unida Golpe Fantasma. Están invadiendo territorio soberano. Los 4 ojos de Sakar se entrecerraron. Humano, estás violando el decreto de exilio. A tu especie se le ordenó permanecer más allá del borde galáctico. Estamos más allá del borde, respondió Marcus. Este es nuestro espacio ahora. Ustedes son los que no pertenecen aquí. El vacío intermedio no pertenece a nadie. Es espacio yermo, sin valor e inhabitable. Marcus se rió, y el sonido envió escalofríos a la tripulación Nexar. ¿Yermo? Capitán Sakar. Claramente no ha estado prestando atención. ¿Le gustaría un recorrido? Antes de que Sakar pudiera responder, las naves humanas comenzaron a moverse en patrones que violaban todo lo que él conocía sobre física. Parpadeaban dentro y fuera de la existencia, apareciendo en diferentes lugares sin cruzar el espacio intermedio. Una nave pareció dividirse en 3 copias de sí misma antes de volver a fusionarse en una. ¿Qué son ustedes?, susurró Sakar. Somos lo que ustedes nos hicieron, respondió Marcus. Cuando nos arrojaron a la oscuridad, esperaban que muriéramos. En cambio, aprendimos a vivir en lugares donde la vida debería ser imposible. Nos convertimos en algo nuevo. El golpe fantasma se acercó a la nave Nexar, y Sakar pudo verla más claramente a través de sus visores. La nave se veía incorrecta. Su casco parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente, creando ilusiones ópticas que dolía mirar directamente. Energías extrañas crepitaban a lo largo de su superficie. Energías que no seguían ningún principio científico conocido. Su nave, dijo Sakar. ¿Cómo funciona? Tecnología del vacío, explicó Marcus. Aprendimos a aprovechar las energías que existen entre realidades. Nuestras naves no luchan contra la extraña física de esta región. La abrazan. De repente, nuevos contactos aparecieron en los sensores Nexar. Docenas de ellos,
luego cientos. Naves de todos los tamaños y configuraciones, desde pequeños cazas hasta enormes acorazados, todas apareciendo en una visibilidad parcial alrededor de la nave del Consejo. Contemple la flota fantasma, dijo Marcus. Una de las 7 flotas de este tipo que patrullan nuestro territorio. Hemos crecido bastante en nuestro exilio, Capitán Sakaar. El capitán Nexar miró las pantallas que mostraban más naves de las que contenía toda su flota de exploración. Esto es imposible. Nuestros informes de inteligencia indicaban la extinción humana en la primera década. Su inteligencia estaba equivocada. No morimos en el vacío, capitán. Evolucionamos. En ese momento, algo más apareció en los sensores Nexar. Algo que hizo que la sangre de Sakaar se helara. Una estación espacial masiva, de al menos 10 kilómetros de diámetro, brillando hasta existir como un espejismo que se vuelve real. Bienvenido a la estación Portal, dijo Marcus. Uno de nuestros puestos de avanzada más pequeños. ¿Le gustaría conocer a algunos de nuestros amigos? La estación espacial estaba erizada de armas que no se parecían en nada a los diseños galácticos estándar. Pero más inquietantes eran las otras naves atracadas en sus puertos. Naves elegantes con configuraciones de casco que no pertenecían a ninguna especie galáctica conocida. Esas naves, dijo Sakaar lentamente. No son humanas. No, no lo son. Capitán Sakaar, le presento a las razas olvidadas que su preciado consejo exilió mucho antes de que oyeran hablar de la humanidad. Las encontramos aquí, en el vacío, y ellas nos encontraron a nosotros. Resulta que tenemos bastante en común. Una nueva voz se unió al canal de comunicación, hablando en armónicos que ninguna especie conocida usaba. La traducción llegó en perfecto estándar galáctico. Saludos, representante del Consejo. Soy Armonía del Vacío Profundo, del colectivo etéreo. Hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo. El traductor de Sakaar luchaba con los patrones de habla alienígena. ¿Colectivo etéreo? Esa designación no existe en nuestros registros. Porque ustedes destruyeron nuestros registros, replicó la voz alienígena, y ahora llevaba matices de una antigua ira. Así como destruyeron los registros de los cantores cuánticos, los moldeadores de estrellas y docenas de otras especies que consideraron demasiado peligrosas para existir en su galaxia ordenada. La voz de Marcus Rivera regresó. El vacío intermedio no está yermo, Capitán Sakaar. Está lleno de todos los que su consejo ha intentado borrar de la historia. Resulta que cuando exilia civilizaciones enteras, tienden a encontrarse. Aparecieron más naves. Naves con cascos cristalinos que doblaban la luz de formas imposibles. Naves vivas que pulsaban con energía orgánica. Máquinas que existían parcialmente fuera del tiempo normal. Cada diseño era completamente alienígena, representando tecnologías que el actual concilio galáctico nunca había encontrado. ¿Cuántos? Preguntó Sakaar débilmente. ¿Cuántas especies? ¿Cuántas naves? ¿Cuánta gente? Marcus rió entre dientes. Suficientes, capitán. Más que suficientes. Una mujer humana anciana apareció en la pantalla de la nave Nexar. Su cabello era blanco plateado, su piel marcada por la edad, pero sus ojos ardían con una inteligencia feroz. Capitán Sakaar, soy la almirante Elena Vázquez, comandante suprema de la Alianza de los Exiliados. Sí, todavía estoy viva. Las energías del vacío tienen efectos interesantes en el envejecimiento humano. Sakaar recordó ese nombre de sus informes. La embajadora que había desafiado al Consejo 30 años atrás. Deberías estar muerta. Debería ser muchas cosas, replicó Elena. Pero estoy aquí, y también lo están 3.000 millones de humanos que han pasado 30 años aprendiendo a prosperar en condiciones que matarían a su gente en minutos. Junto con nuestros amigos, representamos la fuerza militar más grande de la historia galáctica. ¿Qué quieren?, preguntó Sakaar. Justicia, dijo Elena simplemente. Durante 30 años, hemos construido una nueva civilización basada en la cooperación en lugar de la dominación. Especies ayudándose mutuamente en lugar de mantener rígidas jerarquías. Hemos demostrado que su camino no es el único. Señaló la flota reunida. Cada nave que ve representa una elección,
capitán. Podríamos haber usado nuestras nuevas tecnologías para hacer la guerra a la galaxia. Podríamos haber regresado como conquistadores, tomando por la fuerza lo que nos fue negado por ley. En cambio, decidimos esperar. ¿Esperar a qué? A que vinieran a nosotros. A que el Consejo enviara exploradores para ver qué fue de los humanos que intentaron eliminar. Ahora lo han visto. La pregunta es, ¿qué harán con este conocimiento? Sakaar miró a su tripulación aterrorizada en el puente. Estaban superados en número por probabilidades imposibles, rodeados de tecnologías que no entendían, enfrentados a la evidencia de que todo lo que creían sobre el orden galáctico estaba equivocado. «Debo informar de esto al Consejo», dijo. «¿Debe?», preguntó Marcus Rivera. El sistema de comunicaciones de su nave ha estado experimentando dificultades técnicas desde que entró en nuestro espacio. Muy desafortunado. Podría tardar meses en repararse. Sakaar revisó su panel de comunicaciones. Muerto. Completamente muerto. Nos están haciendo prisioneros. Le estamos ofreciendo una elección, dijo Elena. Regrese al Consejo con noticias de nuestra existencia, y responderán con miedo y violencia. Movilizarán sus flotas y marcharán contra nosotros, creyendo que pueden aplastar lo que no lograron destruir la primera vez. Hizo una pausa, dejando que eso calara. O podría quedarse. Aprender sobre lo que hemos construido aquí. Ver por sí mismo que no somos los monstruos que su consejo cree que somos. Convertirse en un embajador en lugar de un espía. ¿Y si me niego? La expresión de Elena no cambió. Entonces será devuelto al espacio del consejo con los bancos de memoria de su nave intactos pero vacíos. Recordará haber entrado en el vacío intermedio y recordará haber salido. Todo lo que ocurrió en medio habrá desaparecido. Eso es imposible. Capitán Sakaar ha visto nuestras naves existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Nos ha visto aparecer y desaparecer a voluntad. Ha conocido especies que su consejo afirma que nunca existieron. A estas alturas, ¿qué considera imposible? Sakaar guardó silencio por un largo momento, estudiando la flota alienígena que rodeaba su nave. Cientos de naves representando tecnologías más allá de su comprensión, comandadas por especies que deberían haber estado extintas, lideradas por humanos que deberían haber muerto décadas atrás. Si me quedo, dijo lentamente, ¿qué me mostrarían? Todo, respondió Elena. Nuestras ciudades construidas en los espacios entre las estrellas. Nuestras fábricas que convierten la energía del vacío en materia. Nuestras escuelas donde los niños humanos aprenden junto a seres que su consejo ha intentado borrar de la historia. Nuestros laboratorios donde desarrollamos tecnologías que podrían revolucionar la galaxia. Marcus Rivera añadió, vería lo que sucede cuando la cooperación reemplaza a la competencia. Cuando diferentes especies trabajan juntas en lugar de mantener barreras artificiales. Cuando el progreso es impulsado por la curiosidad en lugar de ser controlado por el miedo. ¿Y cuándo regresarán a la galaxia?, preguntó Sakaar. Elena sonrió. Y por primera vez, no fue del todo agradable. Cuando regresemos, capitán, el Consejo se enfrentará a la misma elección que le estamos ofreciendo. Unirse a nosotros voluntariamente o aprender que su era de dominación ha terminado. El capitán Nexar miró a su tripulación, luego a la imposible flota que rodeaba su nave. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Tómese todo el tiempo que necesite, dijo Elena. El tiempo se mueve de manera diferente aquí. Hemos aprendido a ser pacientes. Mientras Sakaar consideraba sus opciones, no sabía que la suya no era la primera nave del Consejo en entrar en el vacío en los últimos años. Otras 17 naves habían hecho el mismo viaje. Algunas habían regresado con las manos vacías, sus tripulaciones informando solo de espacio yermo y peligros de navegación. Otras nunca habían regresado. Las pocas que se habían encontrado con las fuerzas de la humanidad se enfrentaron a la misma elección que ahora se le ofrecía a Sakaar. La mayoría había elegido quedarse, convirtiéndose en los primeros miembros no humanos de lo que Elena llamaba la Alianza de los Exiliados. Pero unas pocas habían regresado al espacio del Consejo, sus memorias cuidadosamente editadas, llevando informes de que el vacío intermedio permanecía yermo y sin vida.
El Consejo continuaba creyendo que el problema humano se había resuelto por sí mismo a través de la extinción natural. Seguirían creyéndolo hasta el día en que Elena Vázquez decidiera que era hora de recordarle a la galaxia que la humanidad estaba muy viva y fortaleciéndose cada día. El hegemón Nexar estaba sentado en su trono de cristal, observando las pantallas holográficas que mostraban el corazón de la civilización galáctica. Desde su palacio en el mundo capital de Nexus Prime, podía observar las actividades de 1000 mundos, rastrear los movimientos de las flotas mercantes y monitorear las comunicaciones de miles de millones de seres en toda la galaxia. Durante los últimos 5 años, esas pantallas habían estado mostrando patrones inquietantes. Naves que se desvanecían sin dejar rastro. Estaciones espaciales enteras que quedaban en silencio. Operaciones mineras en sistemas remotos que simplemente desaparecían, dejando atrás un espacio vacío donde habían existido prósperas instalaciones durante décadas. Informe de situación, ordenó el hegemón, su voz metálica resonando en la sala del trono. Su ayudante, una nerviosa altariana llamada Canto de Cristal de la Preocupación, brilló con colores ansiosos mientras consultaba su tableta de datos. 17 incidentes más este mes, su dominancia. El patrón continúa extendiéndose hacia el interior desde los territorios del borde. ¿Teorías? El Consejo Militar cree que podría ser piratería organizada. Quizás una de las especies más jóvenes ha desarrollado nueva tecnología de sigilo. Los ojos rojos del hegemón se atenuaron con disgusto. Imposible. Ninguna especie joven posee tecnología que no podamos detectar. Nuestras redes de sensores cubren cada sistema de la galaxia. Los colores de Canto de Cristal de la Preocupación cambiaron a azules más profundos de incertidumbre. Hay otra posibilidad, su dominancia. El almirante Garra Negra de la Victoria sugiere que estos incidentes pueden estar conectados con el exilio humano. Los humanos están extintos, dijo el hegemón con firmeza. Nuestros informes de exploración lo confirmaron hace años. El vacío intermedio los consumió, como predijimos. Sí, su dominancia, pero la cronología es preocupante. Las desapariciones comenzaron hace aproximadamente 2 años, exactamente 28 años después del decreto de exilio. El hegemón guardó silencio por un largo momento, procesando esta información. Coincidencia. Los humanos eran una especie joven con tecnología primitiva. Incluso si algunos sobrevivieron, carecían de la capacidad para amenazar el comercio galáctico. Un timbre de alerta interrumpió su conversación. Canto de Cristal de la Preocupación revisó su tableta y su forma cristalina destelló un rojo brillante de alarma. Su dominancia. Transmisión de emergencia desde las cámaras del Consejo. Se solicita la presencia inmediata de los 12 representantes. El hegemón se levantó de su trono, su masiva forma arácnida desplegándose a su altura completa. Naturaleza de la emergencia desconocida, su dominancia. El mensaje simplemente dice, prioridad Omega, reunión inmediata requerida. En 1 hora, los 12 miembros del Concilio Galáctico se habían reunido en la misma cámara de cristal donde habían pronunciado el exilio de la humanidad 30 años antes. El ambiente era tenso, lleno de la energía nerviosa de seres que se habían acostumbrado al poder absoluto y ahora se enfrentaban a lo desconocido. El representante V. habló primero, sus tentáculos retorciéndose con agitación. Las desapariciones se están acelerando. En la última semana, hemos perdido contacto con 3 sistemas industriales importantes. No solo perdido contacto, añadió el delegado Córico, sus escamas cambiando a colores de advertencia. Los sistemas han sido completamente despojados. Cada nave, cada estación, cada pieza de infraestructura, simplemente desaparecida. La voz mental del miembro del Consejo Cepriano cortó sus pensamientos, más fría de lo habitual. También hemos detectado firmas de energía inusuales cerca de varios de los sistemas afectados. Lecturas que no coinciden con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos. El hegemón se acomodó en su asiento, sus ojos rojos escaneando a sus compañeros del Consejo. ¿Sospechan de los humanos? Sabemos que son los humanos, dijo una nueva voz. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada de la cámara. Caminando a través de las enormes puertas entró una figura que debería haber sido imposible. Elena Vázquez,
que ahora aparentaba tener unos 40 años a pesar de tener más de 90, entró en la cámara vistiendo un uniforme que parecía absorber la luz. No estaba sola. Detrás de ella caminaban representantes de una docena de especies, algunas familiares por registros antiguos, otras completamente desconocidas. Se movían con confianza a través de una cámara diseñada para intimidar. Sus ojos no mostraban miedo de los seres que una vez habían gobernado sus destinos. Imposible, susurró el hegemón. Estás muerta. Todos ustedes están muertos. Helena sonrió mientras tomaba su posición en el centro de la cámara, exactamente donde había estado 30 años antes. La muerte, honorable hegemón, es una cuestión de perspectiva. Simplemente hemos estado en otro lugar. El representante altariano tañó con una discordia armónica. El decreto de exilio prohibía específicamente su regreso al espacio galáctico. Y no estamos violando ese decreto, respondió Helena con calma. Seguimos siendo ciudadanos del vacío intermedio. Esto es simplemente una visita diplomática. Uno de los seres con Helena dio un paso adelante. Parecía estar hecho de energía viva, cambiando constantemente entre estados de la materia. Cuando habló, su voz pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. Soy Cantor Estelar, representante del colectivo etéreo. Fuimos la primera especie que exiliaron, hace más de 8.000 años. Hemos estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. El delegado córico siseó en reconocimiento. Los etéreos, pero fueron eliminados, completamente destruidos. Exiliados, corrigió Cantor Estelar. Como los moldeadores cuánticos, como los danzarines del tiempo, como los tejedores de sueños, como docenas de otras especies a lo largo de los milenios. No fuimos destruidos. Fuimos enviados al vacío intermedio, donde aprendimos a sobrevivir en condiciones que ustedes creían imposibles. Helena señaló a los representantes reunidos. Conozcan a la Alianza de los Exiliados. Cada especie que su consejo ha intentado borrar de la historia en los últimos 10.000 años. Resulta que cuando se deshacen de sus problemas, a veces se encuentran unos a otros. La voz mental del Cepriano estaba afilada por el miedo. ¿Qué quieren? Justicia, dijo Helena simplemente. Durante 10.000 años, este consejo ha mantenido el poder a través del miedo y la exclusión. Cualquier especie que crecía demasiado rápido, cuestionaba demasiado fuerte o se desarrollaba de maneras que ustedes encontraban incómodas, era etiquetada como peligrosa y eliminada. Comenzó a caminar por la cámara, su voz llegando claramente a cada rincón. Se decían a sí mismos que era por la estabilidad galáctica, por el bien mayor. Se convencieron de que el exilio era una misericordia en comparación con el exterminio. Era una misericordia, protestó el hegemón. Podríamos haberlos destruido a todos. Helena dejó de caminar y lo miró fijamente con una mirada que hizo que el antiguo ser se sintiera incómodo. ¿De verdad podían? ¿O nos exiliaron porque en el fondo sabían que un conflicto directo podría no ser tan fácil como asumían? Una nueva figura se materializó en la cámara, pareciendo salir del aire. El capitán Marcus Rivera, ahora con la insignia de un almirante de flota, apareció junto a Helena con la facilidad casual de alguien que había dominado tecnologías más allá de la comprensión galáctica. Almirante Rivera, dijo Helena a modo de presentación. Nacido en el exilio, criado en el vacío, comandante de nuestras flotas fantasma. ¿Le gustaría compartir nuestras capacidades actuales? Marcus activó un pequeño dispositivo en su muñeca. Al instante, las paredes de cristal de la cámara se volvieron transparentes, revelando el espacio alrededor de Nexus Prime. Los miembros del consejo jadearon en estado de shock por lo que vieron. Naves. Miles y miles de naves rodeando el mundo capital en una formación perfecta. Pero no eran las naves primitivas que el consejo recordaba de hace 30 años. Estas naves parecían existir parcialmente fuera del espacio normal, sus cascos brillando con energías que dolía mirar directamente. La primera armada, dijo Marcus de manera conversacional. Una de las 7 flotas de este tipo actualmente posicionadas alrededor de mundos clave del Consejo. Los hemos estado observando durante algún tiempo.
Los patrones del representante V3 destellaron en pánico. Nuestros sensores no muestran nada. ¿Cómo esconden tantas naves? No nos estamos escondiendo, replicó Marcus. Simplemente existimos en fases dimensionales que su tecnología no puede detectar. Aprendimos muchas cosas en el vacío intermedio. Elena continuó su recorrido por la cámara. Sus naves y estaciones desaparecidas. Las hemos estado reubicando. Las tripulaciones están a salvo y bien cuidadas en nuestras instalaciones dimensionales. El equipo y los recursos están siendo redistribuidos a especies que ustedes han mantenido en una pobreza artificial. Eso es un robo. Tañó furiosamente el altariano. ¿Lo es? Preguntó Elena. Cuando exilian civilizaciones enteras, ¿no tienen derecho a reclamar lo que les fue arrebatado? Cuando niegan a las especies más jóvenes los recursos para desarrollarse, ¿no están justificadas en buscar esos recursos en otro lugar? Cantor Estelar se acercó a los asientos del Consejo, su forma de energía crepitando con un poder apenas contenido. Durante 8.000 años, los hemos visto acaparar tecnología y conocimiento. Hablan de mantener el orden, pero han creado una galaxia de escasez artificial e ignorancia forzada. El Consejo mantiene la estabilidad, insistió el hegemón, pero su voz carecía de su confianza habitual. El Consejo mantiene el control, corrigió Elena. Hay una diferencia. La estabilidad proviene de la cooperación y el crecimiento. El control proviene del miedo y la limitación. Marcus activó su dispositivo de nuevo. Esta vez, la pantalla mostraba cartas estelares de toda la galaxia. Docenas de sistemas estaban resaltados en azul, indicando la presencia humana y de la Alianza. Hemos estado muy ocupados durante nuestro exilio, dijo. Esas bases ocultas que establecimos antes de nuestra partida han estado activas durante 30 años, recopilando inteligencia, haciendo contacto con especies oprimidas y preparando la infraestructura para nuestro regreso. Elena señaló la pantalla. Cada punto azul representa un sistema donde la población local ha elegido unirse a nuestra alianza. Especies que estaban siendo frenadas por las restricciones del Consejo han abrazado la oportunidad de desarrollarse libremente. Están fomentando la rebelión, acusó el delegado Córico. Estamos ofreciendo una elección, replicó Elena. Algo que su Consejo nunca ha hecho. Llegamos a un mundo y hacemos una propuesta simple. Continuar bajo el gobierno del Consejo, con sus limitaciones y restricciones, o unirse a nuestra alianza y recibir acceso a tecnologías y recursos que podrían transformar su civilización. Cantor Estelar añadió, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Parece que la mayoría de las especies prefieren la libertad a la seguridad. La voz mental del Cepriano estaba llena de rabia. No pueden simplemente derrocar 10.000 años de orden galáctico. No estamos derrocando nada, dijo Elena. Estamos ofreciendo una alternativa. Una competencia, si quieren. Dejemos que las especies de la galaxia elijan por sí mismas qué sistema prefieren. Los ojos rojos del hegemón brillaron con más intensidad. ¿Y si nos negamos a permitir esta competencia? La sonrisa de Elena se volvió peligrosa. Entonces descubrirán por qué pasamos 30 años preparándonos para este momento en lugar de simplemente atacar cuando desarrollamos la capacidad por primera vez. Marcus señaló de nuevo su dispositivo de muñeca. La pantalla cambió para mostrar instalaciones masivas en el espacio profundo, estructuras que empequeñecían incluso las estaciones espaciales más grandes del Consejo. Estaciones de forja del vacío, explicó. Podemos fabricar cualquier cosa que necesitemos usando energía dimensional. Nuestra capacidad industrial ahora excede la de todo el Concilio Galáctico por un factor de 10. Otro gesto mostró flotas de naves diferentes a todo lo que había en las bases de datos del Consejo. Nuestra tecnología militar opera con principios que sus científicos no pueden comprender. No luchamos el tipo de guerra que ustedes conocen. ¿Qué tipo de guerra luchan?, preguntó temerosamente el V3. Elena respondió, el tipo donde sus armas simplemente dejan de funcionar. Donde sus naves se encuentran transportadas a lugares de nuestra elección. Donde sus redes de comunicación de repente comienzan a transmitir nuestros mensajes en lugar de los suyos. Hizo una pausa, dejando que eso calara.
Hemos tenido 30 años para estudiar la tecnología del Consejo y desarrollar contramedidas. Toda su infraestructura militar se basa en principios que ahora consideramos obsoletos. La cámara quedó en silencio, excepto por el zumbido de las armónicas de cristal y los sonidos nerviosos de diversas fisiologías alienígenas bajo estrés. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó finalmente el hegemón. La expresión de Helena se suavizó ligeramente. Disolución del Concilio Galáctico como órgano de gobierno. Establecimiento de una nueva federación democrática donde todas las especies tengan igual representación, independientemente de su edad o desarrollo tecnológico. Intercambio abierto de conocimiento científico y recursos. Una amnistía para todas las especies actualmente en el exilio. Imposible, tañó el altariano. Tales cambios desestabilizarían todo lo que hemos construido. Todo lo que han construido ya está desestabilizado, señaló Helena. La pregunta es si la transición ocurre pacíficamente o violentamente. Marcus revisó una pantalla en su muñeca. Almirante, tenemos informes de flotas del Consejo movilizándose en 17 sistemas. Helena asintió. Era de esperar. Honorables miembros del Consejo, tienen 48 horas para considerar nuestros términos. Después de eso, asumiremos que han elegido el camino de la resistencia. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Y no pierdan el tiempo tratando de movilizar sus armas secretas o flotas de contingencia. Hemos estado monitoreando sus actividades durante décadas. Cada activo militar que poseen ya está bajo nuestra observación. Mientras Helena y sus representantes caminaban hacia la salida de la cámara, el hegemón los llamó. Estás cometiendo un error, humana. Tenemos recursos y aliados que no puedes imaginar. Helena se detuvo y miró por encima del hombro. Su dominancia, nosotros somos esos recursos y aliados. Todos los que alguna vez exiliaron, todos los que alguna vez oprimieron, todos a los que alguna vez les dijeron que no eran lo suficientemente buenos para participar en la civilización galáctica. Estamos todos aquí, y estamos unidos. Esto es la guerra, declaró el hegemón. Las últimas palabras de Helena resonaron en la cámara mientras desaparecía. No, su dominancia. Esto es la evolución. Mientras las puertas de la cámara se cerraban detrás de los representantes de la Alianza, los 12 miembros del Consejo se sentaron en un silencio atónito. Fuera de sus muros de cristal, miles de naves imposibles esperaban en la oscuridad, portando tecnologías que desafiaban todo lo que creían saber sobre el universo. La era del Concilio Galáctico estaba terminando. La era de la Alianza de los Exiliados había comenzado. El almirante Chen Xiao, ahora en sus 70 años, pero todavía afilado como una cuchilla, estaba en el puente de mando de la nave Nueva Ginebra mientras los informes llegaban de toda la galaxia. Habían pasado 46 horas desde el ultimátum de Helena al Concilio Galáctico. Quedaban 2 horas antes de que expirara el plazo. Estado de todos los sectores, solicitó Chen, con sus manos curtidas entrelazadas detrás de la espalda. La comandante Sarah Kim, su ayudante de toda la vida, que había encanecido en servicio a su lado, consultó sus pantallas. El Consejo ha movilizado todas las flotas que poseen. Estimación conservadora. 1.2 millones de naves de guerra convergiendo en 17 posiciones estratégicas. Chen asintió sombríamente. Eligieron el camino de la guerra. Esperaba que mostraran sabiduría, pero los viejos hábitos son difíciles de romper. El almirante de flota Rivera informa que las armadas fantasma están en posición en los 17 puntos de convergencia, continuó Kim. El colectivo etéreo confirma que sus escuadrones de alteradores de la realidad están listos. Los moldeadores cuánticos tienen activos sus campos de alteración de probabilidad. Chen se giró para mirar por el visor el poderío reunido de la Alianza de los Exiliados. Naves de 100 especies diferentes, representando tecnologías desarrolladas en aislamiento durante miles de años. Cada nave era una obra maestra de ingeniería adaptativa, diseñada para sobrevivir en condiciones que destruirían naves espaciales convencionales. La almirante Vázquez informa que los centros de población en los 12 mundos natales están siendo monitoreados continuamente. Los protocolos de evacuación civil están en espera en caso de que el Consejo intente tácticas de tierra quemada.
Chen tocó el control en su silla de mando. Abra canal a todos los comandantes de flota. La pantalla principal se activó, mostrando docenas de rostros, tanto humanos como alienígenas. Los rasgos juveniles de Marcus Rivera aparecieron junto a la forma de energía cambiante de Cantor Estelar. La capitana María Santis, ahora al mando de una fortaleza dimensional, compartía pantalla con armonía del vacío del colectivo etéreo. Amigos, comenzó Chen, su voz con la autoridad de décadas al mando. En 2 horas, el plazo del Consejo expira. Han elegido responder con la fuerza en lugar de la negociación. ¿Están todas las unidades preparadas para la operación Metamorfosis? Un coro de confirmaciones llegó en docenas de idiomas, traducidos instantáneamente por sistemas de IA avanzados desarrollados en el vacío intermedio. Marcus Rivera se inclinó hacia adelante. Almirante, la primera armada fantasma está rastreando la flota más grande del Consejo. 800.000 naves acercándose al sistema Nexus Prime. Creen que pueden abrumarnos por pura superioridad numérica. Dejemos que lo crean, respondió Chen. A veces, la lección más poderosa se aprende a través de una demostración suave en lugar de un castigo severo. La voz de Cantor Estelar resonó en el canal de comunicación. El colectivo etéreo ha preparado cascadas de probabilidad para todas las zonas de enfrentamiento principales. Las armas del Consejo se encontrarán poco fiables. Chen asintió. Recuerden, nuestro objetivo no es la destrucción. Nuestro objetivo es la transformación. Queremos demostrar que nuestro camino es mejor, no que somos más fuertes. En ese momento, las alertas comenzaron a sonar en el puente de la Nueva Ginebra. Kim revisó sus sensores y levantó la vista con sorpresa. Almirante, tenemos una transmisión entrante. Es del propio Hegemón Nexar. Chen arqueó una ceja. Póngala. La pantalla de mando cambió para mostrar al Hegemón Nexar en su sala del trono de cristal. El antiguo ser parecía más viejo de alguna manera, sus ojos rojos atenuados por el agotamiento. Almirante Chen, dijo el Hegemón, su voz metálica con matices de derrota. Deseo hablar con Elena Vázquez. Estoy aquí, su dominancia. Elena apareció a la vista de la cámara, su apariencia sin cambios a pesar del paso del tiempo. Las energías del vacío que la sostenían le habían dado una cualidad atemporal que hacía imposible determinar su edad. El Consejo ha tomado una decisión, continuó el Hegemón. Movilizaremos todo nuestro poderío militar para destruir su alianza. Esto no puede permitirse que continúe. La expresión de Elena permaneció tranquila. Esa es su elección. Pero antes de que se comprometa con este camino, permítame mostrarle algo. Hizo un gesto a alguien fuera de cámara. La transmisión se dividió, mostrando tanto a Elena como una pantalla táctica de la galaxia. Observe, dijo Elena. Cada punto azul representa un sistema que se ha unido voluntariamente a nuestra alianza en las últimas 48 horas. Cada punto rojo representa un sistema aún bajo el control del Consejo. El Hegemón miró la pantalla con un horror creciente. La galaxia era ahora más azul que roja. Cientos de mundos habían declarado su independencia del gobierno del Consejo y habían solicitado la protección de la alianza. Imposible, susurró el Hegemón. Esos mundos han sido leales durante milenios. La lealtad basada en el miedo no es lealtad, replicó Elena. Cuando les ofrecimos una opción genuina, eligieron la libertad. La pantalla se acercó a sistemas específicos. Los mundos mineros de la espiral exterior han votado unánimemente para unirse a nosotros. Las colonias agrícolas del Cúmulo Centauri han solicitado la membresía inmediata de la alianza. Incluso los mundos industriales del núcleo del anillo interior están reconsiderando sus lealtades. ¿Están usando alguna forma de control mental?, acusó el Hegemón. Elena se rió. Lo único que ofrecimos fue esperanza. Esperanza de avance sin restricciones. Esperanza de crecimiento sin permiso. Esperanza de futuros determinados por el mérito en lugar del nacimiento. Marcus Rivera apareció en la transmisión. Su dominancia, quizás le gustaría ver a que se enfrenta su gran flota. La pantalla cambió para mostrar la masiva armada del Consejo acercándose a uno de los puntos de convergencia. 800.000 naves en formación perfecta,
representando el poderío militar acumulado de la civilización galáctica. Impresionante, dijo Marcus. Nuestra respuesta. La vista se alejó para revelar el espacio alrededor de la flota del Consejo. Donde momentos antes había un vacío yermo, las naves comenzaron a aparecer. No cientos ni miles, sino cientos de miles. Naves que parpadeaban entre dimensiones. Naves que existían en múltiples realidades simultáneamente. Naves que se movían por el espacio como si las leyes de la física fueran meras sugerencias. Las armadas fantasma representan solo una fracción de nuestra capacidad militar, explicó Marcus. Pero los números no son realmente el punto. Mientras el hegemón observaba, algo imposible le sucedió a su gran flota. Las naves del Consejo simplemente se detuvieron. Quedaron inmóviles en el espacio, sus motores aún funcionando pero sin producir movimiento, sus armas encendidas pero incapaces de disparar. Campos de estasis temporal, dijo Marcus de manera conversacional. Un regalo de los danzarines del tiempo, una de las especies que exiliaron hace 6.000 años. Sus naves ahora están experimentando el tiempo a una velocidad de 1 segundo por hora. Sus tripulaciones están perfectamente a salvo, solo que se mueven muy lentamente. Los ojos rojos del hegemón ardieron de rabia. Libérenlos inmediatamente. Por supuesto, replicó Helena. Tan pronto como retire todas las flotas del Consejo y acepte negociar. Esto no es una guerra, protestó el hegemón. Esto es una humillación. Esto es misericordia, corrigió Helena. La guerra implicaría la destrucción de sus flotas. La humillación implicaría transmitir imágenes de su impotencia por toda la galaxia. Esto es simplemente una demostración de que sus viejos métodos ya no funcionan. La voz de Cantor Estelar se unió a la conversación. Honorable hegemón, el colectivo etéreo tiene un mensaje para usted. Hemos pasado 8.000 años en el exilio desarrollando tecnologías que operan fuera de su comprensión de la realidad. Cada sistema de armas que poseen, cada medida defensiva que han desarrollado, cada doctrina estratégica que siguen, las conocemos todas, porque ayudamos a crearlas. El ser de energía hizo una pausa, su forma cambiando a patrones más brillantes. Exiliaron a sus mentes más grandes, a sus espíritus más innovadores, a sus pensadores más creativos. ¿Realmente creyeron que eso los haría más fuertes? Helena hizo otro gesto, y la pantalla mostró las flotas del Consejo en otros 16 sistemas, todas congeladas en los mismos campos de estasis temporal. 1.2 millones de naves, dijo. La fuerza militar más grande de la historia galáctica. Completamente neutralizada sin disparar un solo tiro. El hegemón guardó silencio por un largo momento, procesando el alcance de su derrota. ¿Qué pasa ahora? Ahora hacemos lo que vinimos a hacer, respondió Helena. Transformar la galaxia en algo mejor de lo que era. Activó otra pantalla que mostraba un documento de propuesta detallado, la Carta de la Alianza. Una nueva forma de gobierno galáctico basada en la cooperación en lugar de la dominación. Cada especie obtiene una representación proporcional a su población, no a su edad o fuerza militar. El conocimiento científico se comparte libremente. Los recursos se distribuyen según la necesidad en lugar del favor político. Las especies más jóvenes lo destruirán todo, protestó débilmente el hegemón. Las especies más jóvenes lo construirán todo, corrigió Helena. Incluyendo cosas que nunca imaginaron posibles. Marcus Rivera añadió, ya hemos comenzado la implementación en los sistemas de la Alianza. La producción agrícola ha aumentado en un 300% utilizando técnicas de cultivo compartidas. La eficiencia industrial se ha duplicado mediante transferencias de tecnología. Los avances médicos han eliminado 17 enfermedades previamente incurables. La expresión de Helena se suavizó ligeramente. Su dominancia, las especies del Consejo no son nuestros enemigos. Son nuestros maestros, nuestros predecesores, la base sobre la que construimos. No buscamos destruir lo que crearon. Buscamos mejorarlo. El hegemón miró a su alrededor en su sala del trono, a las paredes de cristal que habían simbolizado un poder inmutable durante milenios. ¿Y si nos negamos a participar en esta transformación?
Entonces serán libres de mantener sus sistemas actuales dentro de su propio territorio, respondió Helena. Pero ya no podrán imponer esos sistemas a otros. Señaló la pantalla galáctica. El universo es vasto, su dominancia. Hay espacio para múltiples enfoques de la civilización. Nuestro camino no es el único, pero ya no será ocultado ni suprimido. En ese momento, nuevas figuras aparecieron en la sala del trono del hegemón. Los otros 11 miembros del consejo, con aspecto derrotado e incierto. La forma cristalina del representante altariano estaba atenuada por la resignación. Los tentáculos del delegado Uvéteres colgaban lacios por el agotamiento. Hemos estado en sesión de emergencia, dijo el representante córico, sus escamas de un gris opaco de rendición. Los informes de nuestros comandantes militares son inquietantes. Nuestras armas no funcionan, añadió el cepriano, su voz mental pesada por el desconcierto. Nuestras naves no pueden moverse. Nuestros sistemas de comunicación transmiten sus mensajes en lugar de los nuestros. Helena asintió. La transición puede ser tan suave o tan difícil como elijan hacerla. Pero la transición ocurrirá. El delegado Uvéteres habló. ¿Qué garantías tenemos de que honrarán los términos que proponen? La misma garantía que le dieron a las especies que exiliaron, respondió Helena. Ninguna, salvo nuestra palabra. La diferencia es que nuestra palabra nunca ha sido rota. Cantor Estelar se movió a la vista de la transmisión. La Alianza de los Exiliados ofrece algo que el Consejo nunca ha ofrecido, una asociación genuina. Nuestra fuerza proviene de la diversidad, no de la uniformidad. De la cooperación, no de la dominación. El hegemón miró a sus compañeros del Consejo, viendo en sus rostros alienígenas el mismo agotamiento y derrota que sentía en sus propios huesos antiguos. Si aceptamos estos términos, dijo lentamente, ¿qué nos pasará a nosotros? ¿Al Consejo? Se convertirán en miembros fundadores de la nueva Federación Galáctica, respondió Helena. Su experiencia y sabiduría serán valoradas, pero no se les deferirá automáticamente. Sus voces serán escuchadas, pero no se les dará autoridad automática. Marcus Rivera añadió, los mundos del Consejo conservarán plena autonomía sobre sus asuntos internos. Pero ya no dictarán políticas para las especies que elijan caminos diferentes. Helena se acercó a la cámara. Su dominancia, hace 30 años, nos exiliaron porque temían en lo que podríamos convertirnos. Hoy, han visto en lo que nos convertimos. La pregunta ahora es, ¿en qué se convertirán ustedes? El hegemón guardó silencio durante mucho tiempo. Alrededor de la galaxia, flotas congeladas esperaban en estasis temporal. Miles de millones de seres veían las transmisiones de la histórica negociación. El futuro de la civilización galáctica pendía de un hilo. Estoy cansado, dijo finalmente el hegemón. Cansado de mantener el control a través del miedo. Cansado de tomar decisiones por especies que no entiendo. Cansado de fingir que nuestro camino es el único. Miró directamente a Helena a través de la transmisión. Quizás es hora de algo nuevo. Uno por uno, los otros miembros del Consejo expresaron su acuerdo, no un respaldo entusiasta, sino una aceptación cansada de que su era de poder absoluto estaba terminando. Helena sonrió, y por primera vez, fue una sonrisa completamente cálida y acogedora. Entonces comencemos a construir el futuro juntos. 6 meses después, Helena Vázquez se encontraba una vez más en la cámara de cristal donde la humanidad había sido exiliada 30 años antes. Pero ahora la cámara estaba llena de representantes de más de 300 especies. Los 12 antiguos asientos del Consejo habían sido reemplazados por una disposición circular donde ninguna posición tenía precedencia automática. La primera asamblea de la Federación Galáctica estaba a punto de comenzar. Especies jóvenes se sentaban junto a las antiguas. Civilizaciones exiliadas compartían espacio con antiguos opresores. Los humanos nacidos en el vacío trabajaban junto a seres que nunca habían dejado sus sistemas de origen. Marcus Rivera, ahora el primer coordinador militar electo de la Federación, se acercó a Helena mientras se preparaba para la ceremonia de apertura. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Helena miró alrededor de la cámara transformada,
recordando la soledad y el desafío que había sentido de pie aquí 3 décadas atrás. Solo que haya tardado tanto. Fuera de la estación, naves de 100 culturas diferentes se movían en patrones organizados, dirigiéndose a sistemas que necesitaban ayuda, llevando tecnología y esperanza a mundos que habían esperado siglos por la oportunidad de crecer. La era del exilio había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y en las profundidades del vacío intermedio, donde todo comenzó, nuevos exploradores se aventuraban en la oscuridad, ya no impulsados por la desesperación, sino por la curiosidad, llevando el estandarte de una galaxia unida no por el miedo, sino por el infinito sueño humano de algo mejor.